Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme.
Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Así es, bendito Rey, bendito Señor, hoy te agradecemos por un día más, Señor, gracias por tu fidelidad, Señor, gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, bendito Rey. Hoy te pido, Señor, que seas tú cubriéndonos con tu preciosa sangre, Señor, que nos permitas gozarnos en tu presencia, Señor, que nos permitas alabarte, Señor, y cantarte, bendito Rey. Hoy te agradecemos, Señor, porque tú siempre has estado al lado de nosotros, Señor, cuidándonos y respaldándonos, bendito Rey. Hoy pedimos que seas tú vivificando nuestros corazones y moviéndote con poder en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Que te mando, levántate, vas a acordar, levántate, porque yo te entregaré todo lo que tú te pisaré. Apenas porque yo iré contigo, te daré la victoria sobre tu enemigo. Solo confía en mí, solo confía en mí, que yo te cuido. Esfuérzate y sé valiente, no te olvides que mi mano va contigo, mi presencia va contigo, no le estimas, mi presencia irá contigo, solo avanza. Esfuérzate y sé valiente, no te olvides que mi mano va contigo, mi presencia va contigo, no le estimas, mi presencia irá contigo, solo avanza. Sobre tu enemigo, solo confía en mí, solo confía en mí, que yo te cuido. Pelearán, ante ti caerán, contigo Dios yo venceré. Contra ti pelearán, ante ti caerán, contigo Dios yo venceré. Contra ti pelearán, ante ti caerán, contigo Dios yo venceré. Contra ti pelearán, ante ti caerán, contigo Dios yo venceré. Contra ti pelearán, ante ti caerán, contigo Dios
y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Así es, Jehová de los ejércitos, hoy te agradecemos, Señor, por el cuidado que has tenido en nosotros, Señor. Gracias por ese cuidado que has tenido sobre nuestro caminar, Señor. Hoy te agradecemos, Señor, porque tú has estado delante de nosotros como poderoso gigante y como león rugiente, Señor. Te agradecemos porque podemos gozarnos de tu presencia, Señor, porque podemos estar en tu templo, Señor. Gracias porque nuestro corazón no se siente atemorizado, bendito Señor. Y te agradecemos también porque tú eres nuestra luz y porque tú eres nuestra salvación. Hoy levantamos palmas a tu nombre, Señor, y voces de júbilo, Señor. Permítenos seguir adorándote y cantándote. En el nombre de Jesús. Amén. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás, puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí.
Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así es, bendito Rey, hoy reconocemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Hoy te decimos, Padre, que tenemos un corazón de carne, Señor, un corazón sensible a tu palabra, Señor, contrito y humillado, bendito Rey. Hoy te pido que seas tú vivificando nuestra fe, bendito Rey. También te estamos orando por el apóstol Álvaro y la familia apostólica. Sé tú teniendo el cuidado oportuno en sus vidas, Señor, sé tú llenándolos de fortaleza, Señor, y te pedimos, Padre, que los llenes con el aceite de la santa unción. Asimismo, te oramos por el pastor Germán, Señor, sé tú usándolo como ese instrumento de bendición para nuestras vidas, bendito Rey. Síguelo llenándolo de tu amor, Señor, de tu paz, Señor, y de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el libro de Éxodo, en el capítulo 10, en el verso 3. Dice entonces fueron Moisés y Aarón ante el faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Te damos gracias, Señor Jesús. En esta mañana estamos ante tu presencia. Estamos dándote gracias por el amor, por la misericordia, por tu bondad sobre cada una de nuestras vidas. Te pedimos que nos hables por medio de esta palabra y traigas a nosotros sabiduría, inteligencia y edificación en el nombre de Jesús. Dice entonces Éxodo capítulo 10, verso 3, en la palabra de Dios para todos. Entonces Moisés y Aarón fueron ante el faraón y le dijeron: El Señor, Dios de los hebreos, te manda decir: ¿cuánto tiempo vas a seguir terco sin admitir que yo soy más que tú? Deja libre a mi pueblo para que me adore. Bueno, en este pasaje, como lo narra, se presentan nuevamente Moisés y Aarón delante del faraón, rey de Egipto, con un mensaje muy claro de parte de Dios, y es que Faraón debía dejar marchar al pueblo de Israel. De lo contrario, aparte de las anteriores plagas que el Señor había enviado en contra de Egipto, vendría una nueva plaga, la plaga de las langostas, o como dicen algunas traducciones, de los saltamontes. Y entonces nosotros podemos ver aquí claramente que el faraón no quería dejar marchar al pueblo de Israel porque era un hombre muy orgulloso. El faraón, rey de Egipto, lo demostró y nos permite entender lo difícil que es el orgullo, la soberbia. ¿Por qué? Porque Egipto ya había sido azotado por las plagas anteriores y sin embargo el faraón no había accedido a la petición que Dios por medio de Aarón y de Moisés le estaban haciendo, y por eso traje esta versión en la palabra de Dios para todos, que dice: entonces Moisés y Aarón fueron ante el faraón y le dijeron: el Señor Dios de los hebreos te manda decir: ¿cuánto tiempo más vas a seguir terco sin admitir que yo soy más que tú? Aquí podemos ver un reproche, grave reproche, que el Señor le hace a través de Aarón y de Moisés al faraón. Le dice: ¿cuánto más vas a seguir terco? Y nosotros debemos entender, la persona soberbia, engreída, altiva, orgullosa, tiene comportamientos tercos. Eso es muy frecuente encontrarlo. ¿Por qué? Porque el hombre
orgullosos, soberbios, muy dado a su parecer. Piensan que el parecer de ellos, que el pensamiento, que las actitudes personales son las correctas, son las acertadas. ¿Listo? Y mire cómo dice en la versión Reina Valera, dice: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Como vemos, el asunto fundamental de el faraón era el orgullo, y el orgullo a Faraón le produjo mucha pérdida, a Egipto le trajo muchísima pérdida. Ahora bien, nosotros debemos entender algo. Delante de Dios no es bueno ponernos orgullosos o soberbios o tercos. ¿Por qué? Porque es como que si desconociéramos o como si se nos olvidara algo que aquí en la palabra de Dios para todos dice: sin admitir que yo soy más que tú. Cuando nosotros nos ponemos tercos, desafiantes incluso con el Señor, es como que si estuviéramos pensando o creyendo que nosotros somos más que Dios, y eso pues es un error de proporciones gigantes. Pensar que nosotros somos más que Dios, eso pues es un error como dicen garrafal, no hay una palabra, es un magno error, es un error descomunal, inconmensurable, que nosotros pensemos que somos más que Dios, que sabemos más que Dios, que pensamos más que Dios, que podemos más que Dios, que tenemos más que Dios. ¿Listo? Y uno dirá: pero es que eso es imposible. ¿Quién va a pensar eso? No es imposible. Hay personas que, cegadas por el orgullo, tienen esa percepción con respecto a sí mismos. Y aquí tenemos el clarísimo ejemplo de lo que le estoy diciendo. Miremos un poco más adelante en el verso 7 del mismo capítulo 10 del libro de Éxodo. Dice: entonces los siervos del faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre una amenaza para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? ¿Cómo le parece que aún los siervos del faraón, las personas más cercanas de su gabinete, sus secretarios, sus ministros, sus consejeros, estaban completamente convencidos que el comportamiento y la actitud del faraón con respecto a la solicitud que Dios le hacía a través de Moisés y de Abraham, pues debía ser concedida? ¿Sí? Ellos identificaron que Moisés y Aarón estaban hablando de parte de Dios, y también identificaron que las consecuencias de no obedecer a la palabra de Moisés y de Aarón serían aún más graves. Por eso le dicen: ¿hasta cuándo será este hombre una amenaza para nosotros? Los siervos de Faraón reconocían efectivamente que Moisés era una amenaza para Egipto. ¿Por qué? Porque todo lo que decía Moisés de parte de Dios tenía cumplimiento. Y ellos aquí lo dicen: deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Ellos tenían conciencia de la destrucción, de la devastación que las plagas anteriores habían causado en Egipto. Y entonces podríamos decir, bien hicieron en argumentar y en exigirle o en recomendarle al faraón que deje ir al pueblo de Israel. Sin embargo, el faraón no quiso hacer caso. ¿Listo? Y nosotros, cuando leemos estos pasajes,
que hablan acerca de las plagas de Egipto, vamos a encontrar con bastante frecuencia un verso que dice: y Jehová endureció el corazón de Faraón. Y uno dice, bueno, pero es que no era culpa del Faraón, era que Dios estaba endureciendo el corazón de Faraón. Nosotros debemos considerar algo, y es el libre albedrío que cada uno de nosotros tenemos. ¿Listo? El libre albedrío tiene que ver con la propia autodeterminación. Yo me determino a mí mismo a hacer algo o no hacerlo. Porque si decimos pues que el responsable de la terquedad del Faraón era Dios, estamos en un error. ¿Por qué? Porque también la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento y alcancen salvación y perdón de pecados. Entonces, si el deseo de Dios es ese, ¿por qué los hombres no procedemos o no proceden al arrepentimiento? Por el libre albedrío. Porque hay gente que no quiere arrepentirse. ¿Por qué no quiere arrepentirse? Porque no quieren, porque no les da la voluntad arrepentirse. Sus razones tendrán. ¿Listo? Ahora bien, el Señor puede poner un deseo en el corazón, pero el que toma la decisión última es cada uno de nosotros. Por ejemplo, el Señor coloca en nuestro corazón el deseo de santificarnos, en nosotros los creyentes. El Espíritu Santo siempre nos va a estar guiando a la santificación, siempre nos va a estar mostrando los beneficios de la santificación, lo provechoso que es para nosotros la santificación, lo conveniente, lo útiles que somos a Dios cuando estamos santificados, la gloria de Dios que veremos cuando nos santificamos, la exaltación, en fin. Dios quiere que nosotros nos santifiquemos, pero de ahí a que Dios quiera que nos santifiquemos, ¿cuánto se santifica? Si se da cuenta que hace parte del libre albedrío, no, de ninguna manera se le puede echar la culpa o responsabilizar a Dios de la terquedad, de la soberbia y de la dureza del corazón del Faraón. Y mire algo, sus propios siervos, los propios siervos del Faraón, aunque eran impíos, aunque eran politeístas, aunque no tenían temor del Dios de Israel, sí reconocieron que era por causa del Dios de Israel a quien servían Moisés y Aarón que toda esa devastación, esa destrucción había llegado sobre la tierra de Egipto. Miremos por favor los versos más adelante, el 15 y del 15 al 17, capítulo 10 de Éxodo, versos 15 al 17. Dice: cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra, consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en los árboles ni en la hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, pero os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios para que aparte de mí al menos esta plaga mortal. ¿Cómo le parece que ya el Señor había enviado la plaga de las langostas o saltamontes y dice que el número era tal que el suelo no se veía? ¿Por qué? Porque el suelo quedó tapizado de langostas. ¿Listo? Y los árboles, la hierba, los frutos, ustedes saben que esos insectos son devoradores y son voraces, son rápidos, acabaron con todo, con lo que había quedado más bien, con lo que había quedado, porque aquí lo
menciona, con lo que había dejado el granizo, porque también había caído granizo anteriormente, ¿sí? Y el resto de plagas. Entonces ya lo que quedaba en Egipto, pues era muy poco. ¿Qué pasó? Que la plaga de las langostas acabaron con lo poco que quedaban. Y en ese momento de quebrantamiento, de zozobra, de desconcierto, porque podemos entender eso, que ya el faraón miraba un país completamente devastado, completamente arrasado por las plagas, y en ese momento temporalmente, aclaro, temporalmente tuvo un poquito de sensatez. ¿Y qué hizo? Reconoció su error. ¿Cuál error? Haberse endurecido en contra de la orden que el Dios de Israel le daba. Y eso está bien que nosotros reconozcamos nuestros errores. Que no está bien llegar a ese extremo de devastación. Muy tardo el faraón, muy lento para llegar al reconocimiento de su error, y eso pues que fue algo temporal. ¿Listo? Está bien arrepentirse, está bien reconocer el error, pero no hay que esperar hasta que ya el daño sea irreparable, hasta que haya devastación en la vida personal. Y tristemente, ¿cuántas personas llegan a ese extremo? En estos días alguien me comentaba de un caso de una persona que no era creyente. La familia, algunos de sus familiares sí eran creyentes, le compartieron el evangelio, nunca prestó atención, y un buen día le apareció un cáncer, o le detectaron más bien un cáncer metastásico ya muy avanzado. Encontraron fue la metástasis, y después les tocó ponerse a buscar cuál era el cáncer, el tumor primario. Bueno, el hecho es que en ese quebrantamiento, ya de llegar casi a ser un paciente terminal, no sé si lo cataloguen como un paciente terminal, creo que no. En ese momento, cuando ya casi todo estaba perdido, recibió al Señor Jesucristo, y pues según lo que me cuentan, tiene una muy buena actitud. Y ayer preguntaba acerca de esa persona, y un familiar me dijo, sí, él está a donde va, comparte el evangelio, le están haciendo la quimioterapia, le están haciendo la radioterapia, y él dice algo que, pues, si el Señor lo sana, gloria a Dios, o que de lo contrario, él muere arrepentido. Y eso, pues, me llamó bastante la atención. ¿Por qué? Porque es el reconocimiento del pecado. O sea, este hombre, pues a pesar de estar en ese quebrantamiento, ha reconocido su error espiritual, ha reconocido su pecado, está aceptando la voluntad de Dios, está haciendo en los días que tiene con dificultad, con la enfermedad, compartiendo el evangelio, y acepta. Puede ser que el Señor se lo lleve. Si se lo lleva, muere arrepentido. Y si muere arrepentido, el destino eterno de este hombre pues va a ser el mismo de nosotros que profesamos desde hace tantos años, que nos hemos consagrado y nos hemos santificado. Porque Dios es bueno, porque Dios es justo, no nos olvidemos de eso. Pero le decía, y qué bueno que las personas no esperen hasta ese punto de devastación, de ruina, cuando ya hay daños muy graves. Ojalá las personas procedan al arrepentimiento rápido. Y los jóvenes, por favor, los jóvenes que
qué bueno que sean receptivos y dispuestos para el Evangelio y diligentes. Yo le doy gracias a Dios, siempre lo he comentado, porque conocí al Señor en un muy buen momento de mi vida, antes de que cometa los errores que estoy segurísimo que iba a cometer. ¿Listo? Antes de cometer esos errores propios de un hombre sin temor a Dios, antes de eso el Señor se presentó a mi vida y no permitió que yo cometiera esos errores. Y entonces dice, entonces el faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, pero os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, que oréis a Jehová vuestro Dios para que aparte de mí al menos esta plaga mortal. Mire esa oración, que aparte de mí al menos esta plaga mortal. ¿Por qué dice al menos? Porque el faraón en ese momento reconocía que el daño ya era, como le digo, irreparable, por cuanto había sido terco, tardo para proceder al arrepentimiento. El daño ya en el país era irreparable. Y otro punto, mire que hizo un acto de contrición, dice, perdone mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios para que aparte de mí al menos esta plaga mortal. ¿Por qué digo que hizo un acto de contrición? Porque dice solamente esta vez, como quien dice, no va a volver a ocurrir. ¿Listo? Tristemente, pues sí volvió a ocurrir. Desafortunadamente, infortunadamente para el faraón y para los egipcios. Miremos el mismo capítulo 10 de Éxodo, versos 27 al 29. En este momento, mire, algo que hay que contextualizar. Después de esta solicitud que hizo el faraón a Moisés y a Aarón, que oren, que se arrepentía, que pedía perdón, el corazón del faraón se volvió a endurecer. ¿Listo? Una vez más se puso duro, se puso terco, se puso soberbio y no dejó que el pueblo de Israel saliera de Egipto como era la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Como el Señor no estaba jugando, como el Señor tenía un propósito clarísimo y como el Señor a sus propósitos les da cumplimiento, entonces el Señor procedió a enviar otra plaga. ¿Cuál fue? La plaga de las tinieblas. Aquí dice, pero Jehová endureció el corazón del faraón y éste no quiso dejarlos ir. Y le dijo el faraón, retírate de mi presencia, le dijo a Moisés, retírate de mi presencia, cuídate de no ver más mi rostro, porque el día en que veas mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. ¿Qué podemos concluir? Que el faraón era un hombre, quizá muy seguramente, por la posición de ser faraón de un imperio, del imperio egipcio, tan grande, tan poderoso, tan vasto. Mire el daño que hace esas exaltaciones desmedidas en el alma de las personas, esos puestos de honra tan altos, de dignidad tan altos. No es fácil manejarlos. El alma en muchas ocasiones no los asimila bien. ¿Listo? Aquí lo estamos viendo. ¿Por qué tanta terquedad? ¿Por qué teniendo un país devastado, destruido por las plagas, sigue terco? ¿Por qué? ¿Por qué? Justamente por eso, porque no era cualquier persona, era el faraón. ¿Listo? Era un hombre que se veía a sí mismo con mucho poder, que no estaba acostumbrado a que le den órdenes.
Era un hombre que tenía mucha riqueza, muchos siervos, muchas siervas, que hacía lo que quería, que le daba rienda suelta a su voluntad. Entonces, para él someter su voluntad a la de otra persona, peor aún, a la de dos siervos hebreos, dos siervos de un Dios que él no conocía. Creo que el día domingo en el culto compartimos acerca de eso, ¿sí? Que por cuanto el faraón no conocía al Dios de los israelitas, no le obedecía. ¿Listo? Pero ese Dios de los israelitas ya se había, a estas alturas, ya se había dado a conocer como un Dios extremadamente poderoso, como un Dios que cumple lo que dice. ¿Listo? Entonces ya era de esperarse que el faraón cambiara, pero como vemos aquí, no cambió, peor aún, se endureció más. Y esto, mire, esto uno lo ve en muchas personas. El quebrantamiento se supone que va a llevar a la humillación, a que el corazón se ablande, a que la persona pues se humille, se postre, le pida perdón, se arrepienta, se convierta de sincero corazón delante de Dios. Pero ¿qué se ve? Desafortunadamente, que en muchas ocasiones el quebrantamiento, por terrible que sea, hace que la persona se endurezca más. ¿Listo? O hay personas más bien que se endurecen más aún con el quebrantamiento. El quebrantamiento es mandado y permitido para que nuestro corazón sea ablandado. Así como cuando uno va a las tercenas y cogen la carne y le dan golpes, y hay unos aparatos que son como unas cuchillas, creo, con el fin de ablandar la carne. ¿Listo? El quebrantamiento Dios lo permite en muchas ocasiones para que ablandemos. En el faraón y en muchas personas, desafortunadamente, el quebrantamiento tiene un efecto contrario. Aquí lo vemos más endurecido. El Señor envió la plaga de las langostas y aparte de la plaga de las langostas tuvo que enviar otra plaga que fue la de las tinieblas. ¿Listo? Y ante esa otra plaga, nueva plaga de las tinieblas, ¿qué hizo el faraón? Amenazó a Moisés. Le dice: retírate de mi presencia y cuídate de no volver por acá. Como quien dice: tú vuelves aquí y te mato. Esas palabras son temerarias, esas palabras del faraón. Él pensaba que era Moisés y de pronto veía a Moisés de 80 años, a su hermano Aarón de 83 años, muy mayores, muy debilitados, sin gente que los respalde, sin una comitiva, sin un ejército, y los menospreció, ¿sí? Pero no sabía que detrás de Moisés y de Aarón estaba el Dios Todopoderoso de Israel, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso actuó así, de una forma temeraria. Prácticamente no, lo amenazó. Tú te vuelves a presentar aquí y no sales vivo. Y mire cómo le contestó Moisés, también un hombre muy manso, pero con carácter y que tenía las cosas claras. Y Moisés le respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Efectivamente, Moisés ya no se presentó delante de Faraón, porque enseguida vino la plaga más terrible, que fue la muerte de los primogénitos. Miremos, por favor, el libro de Éxodo, en el capítulo 14, verso 5, dice: cuando fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía,
el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto? Hemos dejado ir a Israel para que no nos sirva. En este pasaje, ya después de la muerte de los primogénitos, después de la celebración de la Pascua, el faraón por fin accedió a dejar ir al pueblo de Israel completo, con los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos, el ganado, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta más gente salió, gente que no era de Israel también se les pegó. ¿Listo? Pero ¿qué dice la Escritura? Vea, que el corazón del faraón y sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto? Hemos dejado ir a Israel para que no nos sirvan. Este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vemos una característica de este hombre, y es la codicia y la avaricia. ¿Por qué? Porque ellos sabían que al tener a Israel subyugados en esclavitud, ellos iban a seguir atesorando más. Egipto era un imperio muy rico, muy próspero, muy poderoso, y gran parte de esa prosperidad de Egipto era por el trabajo gratis, por el trabajo que gratuitamente habían hecho los esclavos hebreos durante más de 4 siglos. ¿Listo? Entonces, mire que pudo más la avaricia, porque ellos no querían perder esa mano de obra gratuita. No querían perder a los hombres y a las mujeres que los servían. La comodidad del servicio, la comodidad de tener un esclavo. Nosotros no tenemos esa experiencia. Ellos sí tenían, ellos sí sabía cualquiera que llegaba a su casa y al esclavo le decía: sírveme, atiéndeme, haz esto, haz lo otro, de todo. El esclavo no tenía ni voluntad ni eran dueños de su propia vida. Entonces, ante esa pérdida, y ya aquí ya no solamente es el faraón, sino los siervos del faraón, el gabinete del faraón, el que es consciente de la pérdida que habían tenido. Ya no tenían más mano de obra gratuita. A ellos les tocaría trabajar, y eso no se puede perder. ¿Listo? En últimas, estamos viendo al faraón, rey de Egipto, y a sus siervos aferrados a la riqueza que los hebreos representaban para Egipto. Aferrados, sin quererla soltar. No era ¿cuál era la otra causa? Que estaban cómodos, que eran simpáticos los hebreos, que en absoluto. Ellos lo que veían era, se iban los hebreos y veían una pérdida económica, una gran pérdida económica. ¿Listo? Y entonces, esto es importante porque no es el único caso en las Santas Escrituras. Recordemos el caso del joven rico que se acercó al Señor Jesús, y el Señor, después de un corto diálogo, le dijo que lo único que le faltaba era vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres. Este hombre, por la codicia, la avaricia, se abstuvo, no recibió esa palabra y se fue triste. Perdió la posibilidad de salvación, de alcanzar la vida eterna, porque lo que el joven rico fue solicitándole al Señor Jesús es la vida eterna. ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? En este caso, lo que ellos estaban arriesgando por la codicia era la salvación. Si los hubieran dejado ir, no hubiesen tenido ningún problema. Dicen en el capítulo 14, vamos a leer
el verso 24 al 27, luego el 30 al 31. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Quitó además las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Pero Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carros y su caballería. Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza. Al huir, los egipcios se encontraban con el mar. Así derribó Jehová a los egipcios en medio del mar. Así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Al ver Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés sus siervos. Como vemos, pues el propósito de Dios siguió. El propósito de Dios no tenía reversa. ¿Cuál era? Sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Los egipcios se opusieron, se pusieron a perseguir y se metieron al mar. Recordemos que Israel pasó el mar en seco porque el Señor había enviado un viento, un ventarrón, o yo no sé cómo se puede llamar, un fuerte viento que separó las aguas. Pasó Israel en seco durante toda la noche, y al amanecer ya el ejército del faraón de Egipto se encontraba también atravesando el mar Rojo en seco. Y mire lo que hizo Dios, que les dañó los carros. Recordemos, la palabra, si no estoy mal, dice que el faraón sacó más de 500 carros de la mejor calidad. Los mejores carros los utilizó para perseguir a los israelitas, y seguramente el rey faraón de Egipto iba en uno de esos carros, no creo que haya ido a pie. ¿Y qué sucedió? Que el Señor les dañó los carros. Estando en el mar se los dañó. Les trabó las ruedas, los dejó sin ruedas, mejor dicho. ¿Sí? Y entonces, en ese momento, dicen que los egipcios intentaron huir y decían que el Dios de Israel, porque Jehová pelea por ellos. Mire en qué momento tan desafortunado se dieron cuenta de la verdad, que el que estaba peleando por Israel era Dios. No era capricho, no era embeleco, no era molestadera ni de Moisés ni de Aarón. Era el mismo Dios, era la mano de Dios, era el dedo de Dios el que estaba peleando por la liberación de su pueblo Israel. Desafortunadamente se dieron cuenta ya muy tarde. ¿Listo? Por eso al final, en el verso, ¿qué será? En el 31, dice que los cuerpos de los egipcios quedaron en la playa. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vino esa inundación, toneladas de agua cayeron bruscamente. Eso debió haber sido una muerte muy difícil, una angustia impresionante. ¿Listo? Toneladas de agua cayeron sobre los egipcios, los mataron, y los cuerpos de los egipcios quedaron tendidos en el agua. Qué espectáculo, por una parte tan terrible, pero por otra parte qué gloria de Dios tan extraordinaria. ¿Listo? Para los egipcios, pues, terrible. Para los que se quedaron en Egipto, supongo que las mujeres, los niños, los enfermos, los ancianos, se quedaron sin ejército, se quedaron sin faraón, se quedaron sin armas, se quedaron sin nada. Para Israel, la demostración de la gloria de Dios de una forma terrible,
porque así es el Dios de Israel. El Dios de Israel es terrible. Mire esa obra que hizo. ¿Y qué dice? Que después de todas esas obras terribles de Jehová, el pueblo de Israel creyó en Jehová y creyó en Moisés y creyó en Aarón. ¿Listo? Entonces, todo esto nosotros debemos tenerlo muy en cuenta, no llegar hasta el extremo del error, de las consecuencias, de la devastación de la vida personal para arrepentirnos, no, en buena hora debemos arrepentirnos. Este día es un día de salvación, es un día que debemos proceder al arrepentimiento, no esperar más. ¿Listo? Cuando Dios anhela a un hombre, el Señor lo busca, le insiste, se le presenta, en fin, y uno no debe ser terco. Lo mismo las damas, no sean tercas. Los niños, los jovencitos, las personas adultas, no espere a que la vida esté ya perdida, que la situación sea una situación terminal para volver los ojos al Señor. Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor. Yo estoy orando por estos tributos, por esta honra que tus hijos y tus hijas presentan delante de ti, Señor. Bendíceles, multiplícales, prospérales rica y abundantemente, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Estamos delante de ti dándote gracias, muchas gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias porque las cosas que están escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Así dice en el libro de Romanos, para que nosotros aprendamos, para que nosotros no cometamos los mismos errores, Señor. Gracias porque otros ya vivieron lo que tú no quieres que nosotros vivamos, Señor. Que nuestro corazón sea manso, que nuestro corazón sea blando, sea humilde, que reaccionemos a tu voz, que reaccionemos oportunamente a los hechos tuyos poderosos, Señor. Que no esperemos a que haya pérdida, a llegar a momentos, a situaciones irremediables, terminales, para que pongamos nuestra mirada en ti, Señor. A cada uno nos has dado el libre albedrío, Señor, y que cada uno de nosotros elija, haga la mejor elección, proceder al arrepentimiento y a la conversión, Señor. Estamos orando por nuestros apóstoles, Álvaro, la apóstol Ruth, su casa, Señor, sus hijos, guárdales todo este ministerio apostólico, protégelo, líbralo, Señor, bendice, ensancha el territorio de este ministerio. Oramos por el señor presidente, los ministros, las autoridades. Guarda, Señor, a Colombia, ten misericordia de Colombia, no permitas que Colombia caiga en manos de violentos, Señor, no lo permitas, guarda a Colombia. De igual manera, levantamos un clamor por tu pueblo Israel, que haya paz en Israel, paz en Jerusalén, que todos los enemigos de tu pueblo sean aún confundidos, que sus máquinas, sus aparatos, sus estrategias sean aún confundidos, Señor, y no puedan hacerle daño a tu pueblo amado, Señor. Bendice y guarda a Israel, tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo la vida de tus hijos y tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.